nuestra mayor posesión. Y vamos a buscar en Mateo capítulo 13 los versículos del 44 al 46. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 44 al 46. Cuando lo tengan pueden decir amén. En mi Biblia hay dos títulos, dice el tesoro escondido y la perla de gran precio. Dice así la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Yo creo que esta es la primera vez que yo predico sobre una de las parábolas de Jesús. Para mí son súper especiales como Jesús, siendo el mayor de los maestros, utilizaba este método que muy poco es utilizado más adelante en la Biblia, poco extraño, pero un método que es muy efectivo para la enseñanza, para la predicación, para la presentación del Evangelio. Y esa parábola siempre me ha llamado la atención porque es una parábola, o son dos parábolas tan simples. Un hombre encuentra un tesoro y va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Un hombre encuentra una perla y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. ¿Qué son las parábolas? Según el diccionario, una parábola es un relato o historia corta y figurativa diseñada para transmitir una enseñanza moral o espiritual. Y el Señor Jesús usó más de 30 parábolas que vamos a encontrar especialmente en los primeros 3 evangelios, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Hay que tener en cuenta que el Señor Jesús utilizaba un lenguaje sencillo, unas historias que eran familiares bajo el contexto que se vivía en el momento, en la sociedad, en la época. Pero algo que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar a estudiar esta parábola es que las parábolas no tienen la intención de ser interpretadas tal cual, ni tampoco son un listado de reglas o mandatos que tienen que cumplirse uno tras el otro, sino que lo importante de la parábola es su propósito y el mensaje que quiere comunicar. La idea no es seguirlo a pie de la letra, sino entender en ese momento qué fue lo que Jesús quiso decir. Y es lo que vamos a tratar de entender hoy. A alguna persona las parábolas le gustó, a alguna otra persona no le gustaron las parábolas en su tiempo. Algunas personas preguntaron sobre su significado, otras personas tampoco entendieron y nunca preguntaron. Pero hubo un momento donde los discípulos de Jesús le hicieron la pregunta a Jesús: ¿por qué entonces, Jesús, tú hablas en parábolas? Y lo que Jesús respondió es algo que debe de llenarnos de temor. Dice en Mateo 13, el 11 al 17, Él respondiendo, hablando de Jesús, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y mi intención hoy, mi anhelo en el corazón y mi petición al Señor es que hoy los ojos que no ven vean, los oídos que no oyen oigan, y que los corazones que no creen crean, para que se conviertan y el Señor los sane. Y las parábolas de Jesús hablaban de una cosa,
el reino de los cielos. Una misma cosa, pero de diferente punto de vista o diferentes aspectos. Y en esta parábola que acabamos de leer, habla del reino de los cielos en un aspecto. Pero primero, ¿qué es el reino de los cielos? ¿A qué Jesús se refería cada vez que hablaba del reino de los cielos? Considerando que siendo él el Mesías esperado por Israel, ellos esperaban que ese Mesías era un libertador que iba a implantar un reino por encima del de Roma, y que Jesús entonces comienza a hablar del reino de los cielos acercado. Ellos están esperando entonces que Jesús sea vuelto rey. Y por eso tenemos que cuando Jesús entra en Jerusalén, las semanas antes de morir, a él lo querían proclamar rey. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, él desaparece porque a él lo querían convertir rey en ese momento. Pero ¿qué es el reino de los cielos? En el Edén, capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre y la mujer pecan, la tierra es sometida bajo la maldición del Señor. Y de diferente manera la palabra nos explica cómo este mundo está gobernado por las huestes de maldad. Pero el Señor Jesús habla de su reino. Y sabemos que ese reino es el que Él va a instaurar completamente luego de su segunda venida y restaure todas las cosas. Pero eso no significa que el reino de Jesús no se haya acercado y tengamos hoy vestigios de lo que ha de ser, que no pertenezcamos a ese reino que todavía no ha sido institucionalizado en el mundo, porque espiritualmente ya ese reino está aquí. Ese reino el Señor Jesús lo ha acercado. Y nosotros que hemos creído en Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, sabemos que cuando Él regrese y anhelamos ese día en que Él ha de regresar, va a instaurar completamente su reino y ya no habrá otro reino por encima del de Jesús. Y estas dos parábolas, que las vamos a estar estudiando en paralelo, tienen varias cualidades similares. Vamos a estudiar primero el objeto de cada una de ellas, porque el primer objeto es un tesoro escondido que es encontrado, y el segundo objeto es una perla virtuosa, una perla preciosa. En el caso del tesoro, ¿qué son los tesoros? Nosotros hemos visto en películas, en juegos, posiblemente juegos de mesa, videojuegos, que hay que buscar un tesoro. Aparentemente en la antigüedad eso era muy común, enterrar un tesoro. Yo recuerdo ir una vez al Conuco con mi papá y había en una mata como una numeración. Él me dijo, yo estaba pequeño cuando eso tiene que ser, alguien enterró algo cerca de aquí. Yo no sé si era verdad, yo no sé si era mentira, yo era muy niño, pero no me sorprendería porque yo sí llegué a ver que mi abuelo iba al Conuco antes de morir, sin nada en mano, salvo con un machete. No, que voy a limpiar la tierra. ¿Y con qué tú vas a limpiar la tierra? Yo, tranquilo. Y meter la mano en una basura o en un hoyo y sacar de ahí una herramienta para limpiar la tierra o algo. El fin es que era muy común, como que esconder las herramientas que nadie le encuentre, o estaba entrecruzado así entre una mata. La gente escondía cosas. Y en el tiempo de Jesús, aparentemente todavía eso era más común. Y consideren ustedes, si nos vamos más al Antiguo Testamento, cada vez que había una guerra y otro pueblo ganaba, saqueaba esa tierra. Entonces, los bancos no eran como hoy, las leyes no eran como hoy, las garantías no eran como hoy. Y de alguna manera u otra, esconder, enterrar tesoro, ya sea un cofre, como lo vemos en una película, o una habitación llena de oros y más cosas, era una forma aparentemente segura de tú guardar lo tuyo y pase lo que pase, tener un lugar seguro donde ir a buscarlo y encontrarlo. Bueno, aquí hablamos entonces de que alguien estaba en un campo y encontró un tesoro que aparentemente estaba enterrado, considerando que dice que él lo volvió a cubrir, a esconder. Bien. Por otro lado, habla de una perla. ¿Qué es una perla? Una perla es una gema orgánica que se forma dentro de algunos moluscos, principalmente entre las ostras. Se crea cuando una partícula extraña, como un grano de arena o un parásito, entra en el interior de la ostra
y como mecanismo de defensa, el molusco recubre lentamente el intruso con capas de una sustancia llamada nácar. Honestamente, para mí siempre me ha parecido interesante cuando me aparecen esos videitos de gente sacando perlas, como de un animal entran una herramienta y van sacando estas bolas bien bonitas, redondas, y a veces una sola ostra puede traer hasta 10 diferentes perlas. Nunca he tenido la suerte de encontrarme con una y sacarla para venderla, que es lo que yo quisiera, pero me ha llamado mucho la atención. El fin es, yo no sé cuánto vale una perla. Lo más caro de joya que yo he comprado ha sido mi anillo de boda, pero estudiando me di cuenta de lo siguiente. Las perlas son de apariencia hermosa, con efectos de colores llamativos y gran precio. El precio de las perlas varía drásticamente desde unos $50 por una pieza básica hasta más de $100,000 por una gema natural única de colección. Se toma en cuenta, para determinar su valor, el tipo, que si sea natural o que si sea cultivada. Se toma en cuenta su tamaño, su forma, su brillo, su color y la calidad de la superficie. Yo no sé absolutamente nada de perlas, posiblemente alguno de ustedes sabe más que yo sobre perlas, pero lo que yo quiero que concentremos es que en esta parábola aparentemente está hablando de una persona que era experto en perlas. Bien, entonces en las parábolas, en cada una de ellas tenemos un hombre. En este caso tenemos dos hombres. Vamos a tratar de hacer algunas injerencias, algunas deducciones sobre todos hombres. El primer hombre, que es el que encuentra el tesoro de gran valor en el terreno, yo interpreto que el Señor Jesús se refería posiblemente a una persona que trabajaba para alguien la tierra, y que en ese momento, cuando él fue a ese terreno, él fue a trabajar la tierra, y que trabajando la tierra entonces se encuentra con eso que él no estaba buscando. Él posiblemente fue con otra intención en esa tierra y se topa con eso, y cuando lo abre y ve lo grande que tiene, lo valioso que tiene en mano, que ya sea que fuera muy conocedor o no lo fuera, identificó inmediatamente que lo que sea que encontró era más valioso que absolutamente todo lo que tenía, al punto de él volver a cerrarlo todo, cubrirlo todo, vender todo lo que tenía a fin de comprar ese terreno. Y lo digo así porque si usted no está seguro de lo que está comprando, usted no va a hacer una inversión tan grande. Su compra obligatoriamente tiene que ser garantizada. Si usted va a vender un vehículo o va a comprar un vehículo, usted procura averiguar lo que sea de ese vehículo. Lo ve usted primero, después lo va y lo ve con un mecánico. Y a veces duda hasta de lo que el mecánico le dice y busca otro mecánico. Y va viendo diferentes vehículos. Pero yo estoy seguro que ninguno de ustedes va y vende todo lo que tiene a fin de comprar un vehículo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ningún vehículo va a valer más que todas sus posesiones hoy. El fin es que aquí estamos hablando de una persona que a primera vista se dio cuenta que lo que encontró era mucho más grande que todo lo que tenía. Bien, la segunda persona entonces dice que era un mercader y que buscaba buenas perlas. Y si buscaba buenas perlas y si era mercader, yo puedo inferir que posiblemente era una persona muy adinerada. Y vemos mucho en las historias o métodos de enseñanza que se hacen como estos contrastes, como entre gente de la sociedad alta, gente de la sociedad baja, como la parábola del publicano y el fariseo, como que esos contrastes. Entonces yo me imagino que aquí Jesús está tratando de poner entonces a alguien pobre y ahora a alguien rico, que para mí era experto en buenas perlas. Me llama la atención que la parábola le especifica buenas perlas. Y de repente entonces se encuentra con una perla que dice una perla preciosa en la parábola. Yo no soy conocedor de perlas, pero en la misma definición que encontramos en el diccionario vimos que las perlas en sí mismas son de buena apariencia. Entonces,
este mercader encuentra una perla y la clasifica como la perla preciosa, que me llama la atención porque yo me imagino que todas las perlas que él tenía, mano, que él mercadeaba, en sí misma debieron ser preciosas. Sin embargo, aquí la clasifican como que esa era la preciosa, la que él encontró. Posiblemente tenía el tamaño perfecto para él, era completamente redonda, los colores perfectos, la apariencia perfecta. El fin es que él va y vende todo lo que tiene también a fin de comprar esa única perla. Yo imagino entonces que él vendió un sinnúmero de otras perlas también que él tenía en su mano a fin de poder comprar esa única perla. Y que posiblemente, a diferencia del otro hombre, este se tuvo que apurar mucho más rápido porque él encontró una perla que estaba vendiendo y que otra persona también lo podía comprar. Entonces no fue que simplemente él vendió todo lo que tenía, que él tuvo que haberlo vendido huyendo a fin de ser el primero en comprar esa perla. ¿Cuál es entonces el significado de ambas parábolas? ¿Cuál era la intención de Jesús con cada una de ellas? Porque como le decía al principio, la idea no es que nosotros salgamos de aquí ahora a vender todo lo que tenemos para venir y lo ofrendemos a la iglesia. Si usted lo quiere hacer, nadie se le va a oponer, lo puede hacer. Pero la palabra no es, esta parábola no es eso lo que está mandando, sino que Jesús está enseñando algo acerca del reino de los cielos. Y lo que Jesús está tratando de explicar aquí es que cuando el ser humano, cuando un hombre o cuando una mujer se encuentra con el reino de los cielos, que se choca con la verdad de Cristo, se da cuenta que Cristo es más valioso que absolutamente cualquier posesión que tiene. Que si a fin de perseguir a Cristo, de seguir a Cristo, pierde absolutamente todo lo que tiene, eso le es más valioso. Que así como ese tesoro encontrado que no era buscado, o como esa gran perla que sí era buscada, cuando se es encontrado en Cristo, es más valioso que cualquier otra posesión. Dice Mateo 10, los versículos del 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, hablando Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que pierde su vida a causa de Jesús, halla su vida. El que pierde todas sus perlas a causa de la perla preciosa, halla la vida. Jesús es nuestra perla preciosa, nuestro tesoro encontrado. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 15 al 17 dicen: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Esta parábola que habla acerca del reino de Dios, que habla acerca de la salvación en Jesús, no hace referencia a que la podemos comprar o que la podemos alcanzar por nuestros medios. No habla de eso, porque el fin de que esas personas hayan vendido todo lo que tenían a fin de comprar eso que encontraron, no está diciendo Jesús que ustedes pueden hacer lo mismo al fin de alcanzar o comprar la salvación o el bien del Señor. Sino es que la salvación que es dada por gracia, aunque les sea un regalo, tienen que entender que es mayor que absolutamente todo lo que tienen. Y si en el momento que sea necesario que tengamos que dar algo a fin de alcanzar la salvación, por más cosas que nosotros tengamos y la demos a cambio, siempre quedaremos por debajo del gran regalo del Señor. Dice
Porque aquí entonces hay un testimonio de otro hombre. Dice así el predicador, que sabemos que en este caso es Salomón hablando. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón guiaba con sabiduría y el mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavo nacido en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que precedieron en Jerusalén. Oiga lo que dice ahora. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes de la provincia. Sabiendo que esto es el lenguaje figurativo, yo a veces me imagino como que si ese predicador que está diciendo todo esto fue que enterró el tesoro y que años más para adelante fue que el otro lo encontró. Sabemos que eso no es real porque en ambos casos está hablando parabólicamente. Pero está hablando de alguien que lo tenía todo y que en todo lo que tenía no encontraba un significado. Sigue diciendo, me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Vamos a entender un poco lo que dice Eclesiastés para compararlo con las parábolas. Está diciendo alguien aquí que tenía de todo, que hizo de todo, que probó de todo, pero que todo eso lo consiguió con el fruto de su esfuerzo. No fue que eso le llegó de repente y que andaba perdido en el mundo. Y dice que disfrutaba del fruto de su trabajo, se gozaba en lo que hacía. Sin embargo, por más que disfrutaba lo que hacía, no había un gozo en su corazón. Que se sentaba a ver todo lo que había acumulado y sin embargo no encontraba un sentido en aquello. No encontraba que había valor alguno bajo el sol, sino que todo le era vanidad. ¿Se contradice acaso con lo que Jesús está enseñando en la parábola, considerando que Él está usando bienes materiales? Claro que no, porque volvemos a lo que decíamos ahorita. ¿Cuál es el propósito de la parábola? ¿Cuál es su significado? Porque lo que Jesús está diciendo en las parábolas es, los bienes materiales, todos nuestros bienes materiales, tienen un precio menor que el tesoro encontrado en Jesús. Todas nuestras posesiones tienen un valor más bajo que el valor que encontramos en el reino de los cielos. Y fíjense que en Eclesiastés no está hablando de alguien que se enriqueció haciendo lo malo. Porque cuando yo estoy diciendo esto no me refiero solamente a la parte pecaminosa de la vida. Yo estoy hablando al todo el quehacer de la vida. Porque puede ser que haya inclusive cosas que en sí mismas son buenas, que las acumulamos, pero que debemos tener en cuenta que nunca van a ser más caras, más preciadas que la salvación en Cristo Jesús. Porque yo no le estoy diciendo a ustedes que no compren apartamentos, lo que yo quiero un apartamento. Yo no estoy diciendo a ustedes que no se compren vehículos buenos, porque yo quiero también tener un vehículo bueno. Y la palabra no lo prohíbe. Si usted quiere tener 3 o 4 vehículos, yo no le digo que no lo tenga. Si quiere tener 4 apartamentos, yo no digo que no lo tenga. Si usted disfruta su trabajo de lunes a viernes, pues qué bueno, porque el Señor nos manda a disfrutar el trabajo. Pero lo que está diciendo aquí es que consideremos que por más que disfrutemos lo que hacemos, por más que disfrutemos lo que tenemos,
nada puede ser más preciado que la salvación en Cristo Jesús. Es como que nos gocemos en todo lo que tengamos, en todo lo que tenemos, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestras posesiones, en nuestros logros, en nuestros éxitos. Y aún así decir, gracias Señor, porque lo que he encontrado en ti es mucho más grande que cualquier cosa que tengo. Que si no tenemos apartamento y vivimos alquilados, que si no tenemos vehículo y andamos a pie, que si no tenemos para lo que se necesita para con el niño o para lo que se necesita con el medicamento o cualquier otra cosa, también podemos decir lo mismo. Gracias Señor, porque en ti tengo mi tesoro, en ti tengo la perla preciosa de gran valor. Porque el fin es, hermanos, que por más empeño que pongamos en este mundo, al final de la vida vamos a morir. Y yo no sé si vamos a morir en 2 años, en 5, en 10, en 20, en 30, en 40 o 50. Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan es que el ser humano que logra acumular la mayor acumulación de bienes hoy, o la mayor acumulación de éxitos hoy, no va a ser nada comparado con la gran eternidad en Cristo Jesús. Que por más que acumule hoy, eso es nada comparado con no haber conocido a Cristo antes de morir. Pero yo creo que también entendamos que por más fracaso que hayamos acumulado, por más desdicha, por más frustraciones o dolores o enfermedades que hayamos acumulado, eso al final de la vida va a ser nada si hemos encontrado a Cristo Jesús, porque con Él vamos a tener todo eternamente. 20 años de vida, 30, 5, 50, 80, 100, 120, es nada comparado con una eternidad. Y algo importante, hermanos, de la parábola es lo que había en el corazón de estos 2 hombres al momento de encontrarse con su tesoro o su perla de gran valor. Porque cuando ellos van a vender todo lo que tienen, como dice la palabra, no es que ellos van y lo venden entristecidos. Ellos van gozosos a vender todo lo que tienen, porque ellos saben lo que van a comprar. Y lo que el Señor está tratando de decir es cómo nosotros debemos vivir gozosos en todas circunstancias, sabiendo el gran tesoro, la gran posesión que tenemos en Cristo Jesús. Porque muchas veces nosotros como que no somos conscientes de eso. Porque muchas veces nosotros nos dejamos distraer por las demás perlas que tenemos en la mano o por los otros tesoros que tenemos en la mano, sin enfocarnos verdaderamente en la verdadera posesión que tenemos en Cristo Jesús. Mateo 10, los versículos del 37 y 39 dicen: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Santiago capítulo 1, los versículos del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero oigan, ¿bajo qué condiciones que podemos tener sumo gozo en la prueba? Es porque sabemos que la prueba es de vuestra fe. Y si es de vuestra fe, es porque por esa fe ya usted ha reconocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Quiere decir que nos gozamos en la prueba cuando estamos dentro del reino del Señor. Porque no hay provecho de la prueba si no nos lleva al Señor. Porque no hay provecho de la prueba si no son para santificarnos dentro del reino de los cielos. Filipenses 4, del 11 al 13. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco.
pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me fortalece. Y es muy bonito decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hermano, ese versículo, Pablo no lo escribió solo. Pablo lo escribió después de los otros versículos. Porque Pablo que está diciendo es, yo sé vivir bajo cualquier situación, ya sea en abundancia o en escasez, porque sea en uno o en el otro, yo sé que mi tesoro está en Cristo. Y que sea lo que sea que yo estoy viviendo hoy, todo lo puedo en ¿quién? En mi tesoro que me fortalece, que es Cristo Jesús, nuestra gran posesión. La única fuente de gozo verdadera es Jesús. En un momento Jesús se llama a sí mismo, lo encontramos en el Evangelio según Juan, la vid verdadera. Y él dice, apartados de mí nada pueden hacer. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas y tienen que estar sembrados en mí para poder llevar fruto. Y dice en el versículo 11 del capítulo 15 de Juan, estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Hermanos, si usted es cristiano y no tiene una vida de gozo, es porque usted no sabe en qué fue que se metió. Porque el fin del Evangelio o parte del Evangelio es el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Porque dice la palabra que las bendiciones del Señor no entristecen, sino que traen alegría. Y sabemos entonces que si hemos sido conocidos por Cristo, si verdaderamente hemos conocido a Cristo, si verdaderamente somos parte del reino de Dios, significa que el gozo de Jesús está en nosotros a fin de que nuestro gozo sea cumplido. Porque yo no puedo tener un tesoro en Cristo y no tener gozo en mi corazón. Y eso no significa que en algún momento tengamos angustia, en algún momento no tengamos tristeza, pero no puede ser que las cosas del mundo entonces sean lo suficientemente grandes para desplomarme, considerando que yo estoy sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Algo que me trabajaba esta semana mientras estaba trabajando este sermón es, hay algo que esta parábola dice, y es sobre el gozo de estar en Cristo Jesús, el gozo de haber encontrado el tesoro, el gozo de haber encontrado la perla preciosa. Pero hay otra cosa que también dice, pero no está tan claro. Y es que nosotros, hermanos, habiendo recibido ese gran tesoro, habiendo recibido esa perla preciosa, en ocasiones olvidamos el gozo de esos dos tesoros, que al final es el mismo, y por nuestra humanidad buscamos otras perlas o queremos ir a otros terrenos a buscar otros tesoros. Y yo creo que podamos meditar en esta semana, en este día, en este mes, cuántas veces hemos tomado a Cristo y lo hemos enterrado en la tierra, o lo hemos tirado a la profundidad del mar y hemos buscado otra perla, o lo hemos sustituido con otro tesoro. Porque siendo nosotros pecadores, comúnmente nos olvidamos como por momento de ese gozo que tenemos en Cristo, en diferentes situaciones. Hasta en algo que pase flash, así como de repente, ya sea en el trabajo, en la vida, una molestia, una incomodidad, lo que sea. Y como que nos olvida el tesoro tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Como que nos sale entonces esa humanidad que no tiene ningún tesoro. Ya bien decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me puede salvar? Que queriendo yo hacer el bien no lo hago, y el mal que no quiero hacer entonces eso hago. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Pero qué? Pero gracias doy a Cristo Jesús, quien me salvó. Y yo quiero que meditemos, hermano, en esto, en que nosotros hemos sido encontrados por la perla preciosa que es Cristo, por el tesoro que es Cristo, y que por más veces
que hemos fallado, somos posesión suya en su mano. Y que su mano nunca se abra a fin de que nosotros nunca nos salgamos de esa posesión. Y que nosotros también tenemos que tener en cuenta que Cristo nos pertenece. No me malinterpreten, porque no estoy diciendo que Él se subyuga a nosotros. Pero lo que quiero es que ustedes piensen en que ese tesoro tan grande que el Señor nos ha dado por gracia, nos pertenece. No porque lo hayamos comprado, no porque lo hayamos ganado, sino porque Él nos lo dio. Y Él nos lo dio porque Él sí lo compró. Y Él pagó un precio mucho más caro que cualquiera de nuestras posesiones. Un precio de sangre, de la sangre santa de Cristo Jesús. Y Él la da por gracia. Y yo quiero que meditemos entonces en eso. Wow, Señor, gracias por el gran tesoro, por la perla preciosa que nos has dado en Cristo Jesús. Y ahorita cantábamos en la participación especial cómo nosotros pertenecemos a Él. Leímos en Filipenses cómo Pablo dice que todo lo tengo por basura a fin de tener esta gran posesión en Cristo Jesús, esta perla preciosa. Y yo quiero que entiendas, hermano, amigo que no ha conocido a Cristo Jesús todavía, que el mundo y su deseo van a pasar. Que el mundo y su deseo te envuelven. Y vuelvo y digo, no estoy diciendo muchas veces, porque aquí hay que dividir las cosas. Una cosa son los vicios, los pecados, las ansiedades y todas esas cosas que son evidentemente malas, que el Señor te recibe con eso y te limpia. Pero también están aquellas cosas que no son evidentemente malas, pero que también te tienen lejos de Dios. Porque tú puedes ser exitoso en la vida con la cosa moralmente buena y al final de tu vida ser un fracasado por no alcanzar el tesoro o la perla preciosa y ser condenado. Porque el fin de todo ser humano, el fin último del hombre es el deleite de la gloria de Dios. Y si en esta pequeña etapa de tiempo no conocemos a Cristo Jesús, no encontramos el gran tesoro en Cristo Jesús, en vano hemos vivido. Porque el fin es llegar al final de la vida agarrado de ese tesoro que es Cristo Jesús. Y mi invitación es, hermano, amigo que no conoces al Señor, que le puedas encontrar hoy. Porque Cristo no es un tesoro que está escondido en las profundidades de la tierra que hay que desenterrar. Cristo no es una perla que hay que ir a las profundidades del mar a sacar aquellas ostras y sacar la perla. Cristo está cercano. Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y si es en su trono, es en su reino. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Jesús no es un tesoro escondido, no es una perla que buscar en la profundidad del mar. Él está cercano, Él está a la puerta hoy, Él está a tu espera. Ven a Jesús hoy, nuestra mayor posesión. ¿Hay alguien aquí que tal vez hoy quisiera que oremos por él o por ella? Porque ha conocido a Cristo Jesús hoy. Levanta tu mano o ven aquí delante. Pastor Canelo me puede acompañar. Si hay alguien que ha sido tocado por ese tesoro tan grande que es Cristo Jesús y quiere hacerlo público hoy, que pueda ponerse de pie y oremos con él o con ella.